Continuamos en este vídeo con las infecciones por gram positivos. En el vídeo anterior habíamos hablado ya de todos los estafilococos y ahora vamos a comenzar con los estreptococos. Nos vamos a apoyar un poco en esa comparativa de estafilococo versus estreptococo. Y de paso nos sirve para recordar cosas del vídeo anterior sobre el estafilococo. Bueno, ambos tipos de gérmenes son gram positivos, pero los estafilococos eran catalasa positivos y estos de los que vamos a hablar ahora, los estreptococos, son catalasa negativos. También los estafilo formaban racimos de uvas, entre comillas, y estos, los estreptococos, forman cadenas. Ambos tienen capacidad para formar ascesos de pus, siempre que haya condiciones anaerobias, y buena resistencia a la humedad. Los estafilo predominaban sobre la piel, aunque también estaban en mucosas, pero aquí los estreptococos son más típicos de las mucosas y van a producir unas infecciones más especializadas. Hay muchos tipos de estreptococo, pero nos vamos a centrar en tres tipos principales, que son el Pyogenes, el Agalactiae y el Pneumoniae. El Pyogenes y el Agalactiae son los dos de tipo beta-hemolítico, pero el Pyogenes es beta-hemolítico grupo A y el Agalactiae es beta-hemolítico grupo B. Que sean beta-hemolíticos y no alfa-hemolíticos o gamma-hemolíticos implica que van a romper glóbulos rojos, con lo cual los glóbulos rojos llevan oxígeno, así que al romperlos van a crear unas condiciones perfectas para ellos anaerobias. Estos que son de tipo beta-hemolítico y que rompen glóbulos rojos forman un halo transparente en la placa de cultivo, precisamente porque se han roto los glóbulos rojos. Luego el otro tipo del que íbamos a hablar era el Pneumoniae, que es alfa-hemolítico, es decir, no va a romper glóbulos rojos, pero lo que sí que va a hacer es reaccionar con la hemoglobina y esta reacción va a producir en la placa de cultivo un halo verde. Bueno, como veis, esta nomenclatura tiene por una parte el nombre del germen, estafilococo pyogenes, estafilococo agalactiae o estafilococo pneumoniae. Luego tiene si es beta-hemolítico o alfa-hemolítico o gamma-hemolítico. Eso es lo que se llama el patrón de hemolisinas. Y luego dentro de los beta-hemolíticos tenemos grupo A y grupo B. Estos grupos son la clasificación del sistema serológico o sistema de Landsfield. Bueno, entonces vamos con el primer tipo de estreptococo, que va a ser el estreptococo pyogenes. Como ya dijimos, es el beta-hemolítico del grupo A y es un anaerobio facultativo, igual que lo van a ser el resto también. Esto de beta-hemolítico grupo A es del grupo A porque tiene el antígeno A, que es un hidrato de carbono específico de grupo. También va a tener un antígeno específico de tipo, que son las proteínas M y T. A ver, esto no nos puede confundir con lo que veíamos en el estafilococo aureus, que tenía la proteína A y le defendía de nuestro sistema inmune. Esto es distinto. Estos son unos antígenos que definen su grupo y tienen el antígeno A. Y tienen las proteínas M y T, que son sus antígenos específicos de tipo. Reconozco que esto es un poco lioso. Después, a la hora de hacer pruebas para reconocerlo, pues nos podemos guiar porque son PIR positivos y sensibles a bacitracina. Además, van a producir streptolisina O y adeneasa B. Esto es muy importante porque nosotros podemos pedir una analítica con anticuerpos anti-streptolisina O y con anticuerpos anti-adeneasa B, que es lo que se llaman los ASLO y los anti-adeneasa B. Y si aparecen, pues ya sabemos que estamos ante un estreptococo pyogenes. Y ahora voy a enumerar una serie de factores de virulencia que tienen, algunos más importantes que otros. Tienen una cápsula, también la tenía el aureus, que es antifagocítica. Tienen ácido lipoteicoico, que les sirve de adhesión. Recordamos que el aureus tenía ácido teicoico. Tienen exotoxinas pirógenas, que se van a relacionar con una infección que es el exantema escarlatiniforme. Tienen también, y esto es importante, proteína M adhesina, que les va a servir para degradar al C3b del complemento, y tienen otras proteínas M, ya no adhesinas, que se unen a inmunoglobulinas M e inmunoglobulinas G
Y estas dos cosas, tanto la proteína M adesina, que degrada el complemento, y las proteínas M, que se unen a esos anticuerpos, les van a proporcionar escapar de los fagocitos. También tienen proteína F, que les proporciona adherencia, esto no es tan importante, y tienen streptolisina S y streptolisina O. Ambas van a romper glóbulos rojos, pero la de tipo S no va a reaccionar con nuestro sistema inmune, es decir, nuestro sistema inmune no se va a preocupar por ella. Sin embargo, la streptolisina O es inmunogénica y eso quiere decir que nuestro sistema inmune va a producir anticuerpos contra ella, pero a nosotros eso nos viene muy bien porque los vamos a detectar en el análisis de sangre. También tenía la ADNasa B, que se forman anticuerpos contra ella, y streptokinasa, que sirve para lisar los coágulos y esto les ayuda a ellos a poder diseminarse. Y también tienen C5a peptidasa, que sirve para romper esa fracción del complemento. Por tanto, como tienen tantos elementos antifagocíticos, hay que atacar a este tipo de gérmenes con la inmunidad humoral, mediante anticuerpos. Las infecciones que produce el estreptococo piogenes pues van a ser de dos tipos. Unas son supurativas y otras no supurativas. Ya hemos hablado de la mayoría de ellas. Las supurativas va a ser la principal, la faringitis, con exudados, pus, adenopatías y se puede complicar debido a las exotoxinas pirógenas que produce el estrepto y formar una escarlatina, que es ese exantema eritematoso que evoluciona de tórax a extremidades. Luego está también el pioderma, que es lo que conocíamos como impétigo en el Staphylococcus aureus, solo que aquí se llama pioderma y forma vesículas que se convierten en pústulas, en costras amarillas. Luego está la celulitis, que es una infección más profunda. Luego la fascitis necrotizante, que es todavía más profunda y llega a destruir el músculo. Luego está también la erisipela, que esta es bastante específica de Streptococcus pyogenes. Sí, es súper específica, solo la puede producir ese microorganismo y es una infección local dolorosa con sintomatología sistémica. Y luego tenemos también el shock tóxico, que era típico de Staphylococcus aureus, pero hay un tipo también estreptocócico que también produce sintomatología sistémica. Y luego están las no supurativas, que son reacciones autoinmunes, que se producen por reacción cruzada. Y son la fiebre reumática, que se puede asentar en pericardio, artritis o vasculitis, y la glomerulonefritis aguda, pero ocurre ya pasados 10 días tras la infección. Las infecciones por estreptococo piogenes tienen una particularidad y es que sí dependen de en qué época del año estemos. En el Staphylococcus aureus daba igual, se producen por igual en cualquier momento, pero aquí hay unas más típicas de las épocas cálidas y otras más típicas de las épocas frías. Pues en las épocas frías va a ser la faringitis. En invierno, primavera, el perfil de pacientes son niños, pero ya mayores de 3 años. Se produce en la faringe y hay anticuerpos ASLO, anti-streptolisina O. Sin embargo, el pioderma, que era el impétigo, que se produce en la piel, ocurre en niños más pequeños de 3 años en épocas cálidas de verano-otoño y no aparecen anticuerpos ASLO. Vamos ya con la siguiente bacteria, que es el Streptococcus agalactiae, y este es el beta-hemolítico, pero del grupo B. Es también un anaerobio facultativo y al ser beta-hemolítico del grupo B, eso quiere decir que va a tener el antígeno B y además va a tener proteína C. Repaso. El Staphylococcus aureus tenía la proteína A. El Streptococcus pyogenes tenía proteína M y T. Y ahora estamos con el Agalactiae, que tiene proteína C. Para detectarlo con las pruebas podemos basarnos en que este va a ser CAMP positivo y también hidrólisis de hipurato positivo. Este germen va a producir las sepsis puerperales. ¿Por qué? Porque están colonizando el tracto genitourinario de la mujer embarazada, entonces cuando nace por ahí el niño se le puede transmitir la infección. También pueden colonizar el tracto respiratorio. Por tanto, los pacientes de riesgo, ¿quiénes van a ser? Pues los neonatos, las mujeres que tengan partos o bien demasiado largos o bien demasiado prematuros, una embarazada con las defensas bajas y mujeres con colonización genital, es decir, con infección urinaria.
Otros pacientes de riesgo serían diabéticos, oncológicos y alcohólicos, pero ya estos desarrollarían bacteriemias, neumonías o osteoartritis. Pero bueno, aquí lo más importante es la enfermedad del neonato, las sepsis puerperales, que pueden ser de comienzo precoz o de comienzo tardío. Precoz es si ocurren en la primera semana, a partir del parto, y tardío es a partir de esos 7 días. Tanto en una como en otra puede ocurrir meningitis y septicemia, pero en el caso de ocurrir neumonía sería en las precoces, en las de la primera semana. Vamos ya con los últimos que vamos a ver, que son los Streptococcus pneumoniae. Son diplococos, es decir, van cocos de 2 en 2, son alfa-hemolíticos y también anaerobios facultativos, igual que el resto. Para detectarlos nos fijamos en que es optoquinina positivo. Hago un repaso. El Streptococcus pyogenes era PIR positivo y sensible a bacitracina. Luego vimos el Streptococcus agalactiae, que era CAMP positivo e hidrólisis de hipurato positivo. Y ahora estamos con el Pneumoniae, que es optoquinina positivo. Bueno, los factores de virulencia de este germen son de lo mejorcito que existe en el mercado, porque hay que darse cuenta de que están viviendo en el epitelio bronquial. Y eso es una odisea. El epitelio bronquial está lleno de cilios que están moviendo el moco y esos cilios están ahí, además de para mover el moco, para librarse de los gérmenes. O sea que el Streptococcus pneumoniae tiene que tener unas adhesinas súper potentes. Tiene además una proteasa que va contra la inmunoglobulina A que hay en las secreciones bronquiales. Tiene también una que es la neumolisina, que tiene la función nada más y nada menos de eliminar a los cilios. Y luego ya han desarrollado una cosa que es la leche, que es autodestruirse a sí mismos, pero no a todos, sino que se autodestruyen los peores, los que funcionan peor, los que están ahí en las zonas centrales donde no están muy apelotonados, pues nada, se los cargan, se autodestruyen y de esa manera funcionan mucho mejor. Y luego también tienen capacidad oxidativa de la fagocitosis. Esto quiere decir que se dejan fagocitar tranquilamente, pero ahí una vez dentro no dejan que el fagocito se los cargue. Y de hecho viajan dentro del fagocito y tan contentos porque ahí los antibióticos no los dan pillado. Y esto a veces al médico le causa complicaciones con los antibióticos. Por tanto, factores de virulencia importantes: adhesinas, proteasa contra inmunoglobulina A secretora, neumolisinas, sistema de autodestrucción y capacidad oxidativa de la fagocitosis. Las enfermedades por Streptococcus pneumoniae, pues ya intuimos que una va a ser la neumonía, le llamamos neumococo al germen que lo produce, y es de inicio agudo, fiebre alta y tiritona, tos productiva y el esputo es hemoptoico. Pero hoy en día ya también este germen, el Streptococcus pneumoniae, causa meningitis, con cefaleas fuertes, fiebre y septicemia. Puede dejar hasta secuelas neurológicas. Y luego ya, tanto la neumonía como la meningitis pueden invadir la sangre, también las otitis y la sinusitis, y crear una bacteriemia. En el caso de la meningitis estaríamos ante una sepsis meningocócica y aparecería el exantema ese característico que empieza en el tronco. Y ya para terminar con los cocos gram positivos, vamos al último grupo, que son los Enterococcus. Los dos tipos que hay son el Enterococcus faecalis y el Enterococcus faecium. Son también anaerobios facultativos, como todos los que hemos visto, y son diplococos. O sea que igual que los Streptococcus pneumoniae. Pero se diferencian en que los pneumoniae, si os acordáis, estaban adaptados al epitelio bronquial, pues estos, que se llaman enterococos, van a estar adaptados al tracto gastrointestinal. Tienen un antígeno específico de grupo, que es el ácido teicoico con glicerol del grupo D. Recordar que esto es igual que el Streptococcus beta hemolítico del grupo A tenía antígeno específico de grupo al antígeno A, el Streptococcus beta hemolítico del grupo B tenía al antígeno B, bueno, pues este tiene ácido teicoico con glicerol del grupo D. Y también va a tener unos factores de virulencia que tela marinera. Tiene unas adhesinas de superficie bastante potentes porque viven en el tracto gastrointestinal. Tiene unas feromonas, que esto va a servir
para atraer a los neutrófilos y una vez que estas feromonas los atraen, atacan con citolisina y esta citolisina destruye a esos polimorfonucleares, pero también a otras bacterias que tenemos en nuestro propio aparato digestivo. Y ahora, atentos, porque esta es la bomba de los Enterococcus, y es que desarrollan resistencias a los antibióticos porque cuentan con unos mecanismos que son los plásmidos y los genes cromosómicos. Esto es superúltima generación. Entonces, por culpa de esto, pues están haciendo un montón de resistencias. Hoy en día ya hay resistencias a aminoglucósidos, a betalactámicos y a vancomicina. Así que nos tenemos que quedar con este dato, porque muchos enterococos son multiresistentes, justo debido a esto, a que tienen plásmidos y genes cromosómicos. Aprovecho para definir el concepto de multiresistencia, que consiste en haber adquirido la resistencia a 3 antibióticos o más, a los cuales anteriormente ese germen era sensible. Bueno, y después de esto, de este éxtasis, pues las enfermedades que producen los enterococos, bueno, pues si están en el tracto digestivo, van a producir infecciones de heridas intraabdominales, con blastones intraabdominales y también infecciones del tracto urinario. ¿Por qué? Pues por proximidad, porque acaban en el ano y desde ahí ascienden por la vía urinaria. Por eso digo que las adhesinas que tienen que tener son bastante potentes. Y bueno, pues cuando hay infección urinaria por enterococos, pues van a producir bacteriuria. Y como todo germen, pues puede acabar en la sangre y producir esas bacteriemias o endocarditis.